Bueno, vamos a hacer un repaso general de lo que hemos visto hasta ahora y este repaso va a estar dado sobre el tema de funciones, ¿sí? Entonces, primero tenemos que recordar qué eran los ejes cartesianos, ¿sí? Dos rectas numéricas, ¿sí? Que son perpendiculares. Eso es lo primero que tenemos que recordar y que se usan los ejes cartesianos para ubicar puntos en el plano. Siempre el eje vertical va a ser el eje de las y o el eje de ordenadas, y el eje horizontal siempre va a ser el eje X o el eje de las abscisas, ¿sí? Siempre, siempre, eso no va a variar. Horizontal va a ser el eje X y vertical va a ser el eje Y. Y cada vez que nosotros tenemos que representar un punto, por ejemplo el punto A, primero va el valor de X y después va el valor de Y. ¿Sí? Acá tenemos el punto B, primero va el valor de X y después el valor de Y. Y este punto de acá es el punto 0, 0, que le vamos a denominar origen de coordenadas. Estos números romanos que tenemos acá, lo que me están diciendo es el número de cuadrante, ¿sí? Porque como tenemos dos rectas perpendiculares, se divide en 4 cuadrantes el plano. ¿Quedó claro? En este ejemplo de acá, si yo quiero saber las coordenadas de cada punto, por ejemplo, el punto A está ubicado en el punto 0 de X, ¿sí? Y en el punto 5 de Y. El punto B está ubicado en 4 de X, 1 de Y. El punto C está ubicado en menos 6 de X y 2 de Y. Siempre que yo tengo un punto y lo voy a representar de esta manera, recordar que primero va el valor de X y después va el valor de Y. ¿Sí? Este punto F de acá sería entonces 8 y menos 2. Este punto G sería 6 y menos 5. Este punto P de acá sería menos 2, menos 4. ¿Sí? Este punto M sería menos 6, 0. Así como se ubican los puntos, ¿sí? Cómo se representan los puntos en un sistema de coordenadas cartesiana, y nosotros lo podemos representar siempre mediante un par ordenado. Esto de acá, esto se llama par ordenado. ¿Sí? También podríamos haber hecho una tabla donde yo pongo X y pongo Y, y acá voy poniendo, por ejemplo, el punto A es 0, 5, el punto B, 4, 1, menos 6, 2. Sí, yo sé que este es el punto B y el punto C, y así lo podría haber ido completando. Bien, vamos a ver ahora cómo se interpretan los gráficos, ¿sí? En este caso el gráfico está mostrando en el eje Y, que tenemos acá, la temperatura, y en el eje X está representando la hora. La temperatura a medida que transcurre las horas del día, ¿sí? Y empieza a partir de las 5 de la mañana. Yo para analizar esa función siempre voy a ver, digamos, voy a analizar la gráfica yendo de izquierda a derecha. Entonces acá está constante, acá crece, acá decrece, ¿sí? Lo que me dice es que, por ejemplo, entre las 5 y 6 horas, ¿sí? La temperatura se mantuvo, ¿sí? En 5 grados bajo cero o menos 5 grados. También sé que entre las 6, ¿sí? Que está acá, y por ejemplo, entre las 6 y las 9 y media, la temperatura fue creciendo. Es decir, que la temperatura aumentó. También sé que de las 9 y media en adelante, acá por ejemplo tomo como 10:30 porque termina ahí, pero yo sé que es en adelante, la temperatura fue decreciendo. O sea que sabemos que a partir de ahí empezó a bajar la temperatura. Sí, yo sé, y también sé que, por ejemplo, a las 8:30, acá, a las 8:30 la temperatura era de 0 grados centígrados. Entonces yo puedo analizar
¿sí? ese gráfico, y a partir de ahí puedo sacar todos los datos. ¿Sí? Yo sé, no sé, por ejemplo, que entre las 8:30 y las 9:30 pasó de 0 grados a 2 grados. ¿Sí? Entonces eso se puede ver a partir de la gráfica. Ahora vamos a pasar a lo que veníamos viendo. Nosotros sabemos que tenemos que recordar que ciertas funciones están definidas por fórmulas. ¿Sí? Recordar eso. Entonces, es una fórmula matemática que me permite calcular los distintos valores de la misma. Y entre ellas nosotros sabíamos que cuando la gráfica de una función es una recta, ¿sí? Cuando la gráfica de una función es una línea recta, la llamamos función lineal. Y esa forma de la función lineal era y igual a m por x más b. Y de acá nosotros podíamos sacar ciertos datos. ¿Sí? Primero teníamos que este de acá era la pendiente, que si m era mayor a 0, entonces crece. Si m es menor a 0, entonces decrece. Y después teníamos que este valor de acá, este valor b, es la ordenada al origen, que para nosotros nos indicaba dónde la recta, la gráfica de esa función, corta el eje y. También podemos decir que la ordenada al origen nos va a indicar el valor de y cuando x vale 0. ¿Sí? Eso también ténganlo en cuenta. Tiene que ver justamente con la ordenada al origen. Sabemos que la proporcionalidad directa, decíamos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando el cociente entre ellas es siempre un mismo número, ¿sí? Ese mismo número nosotros le vamos a llamar K, o constante de proporcionalidad. Y dividido X me da una constante. Si yo despejo la Y, me da que Y es igual a K por X. Y esto de acá es una función lineal, que no tiene ordenada al origen. Tiene una pendiente que acá toma el valor de K, ¿sí? Pero no tiene ordenada al origen. Entonces sabemos que la función de proporcionalidad directa es una función lineal que pasa por el origen de coordenadas. Y ahí ya tenemos la función de proporcionalidad directa. Y de acá habíamos visto también lo que se llama repartición proporcional. ¿Sí? Que lo que esto me indicaba era cómo repartir de manera proporcional una cantidad, un gasto, etc. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 3 familias que fueron a cenar. Una familia tiene 5 integrantes, otra familia tiene 4 y otra familia tiene 6 integrantes. Vamos a suponer que gastaron, por ejemplo, hacer un número redondo, 6.000 pesos. Vamos a suponer que en total, entre las 3, gastaron 6.000 pesos. Entonces uno puede decir, bueno, lo dividen por 3 y cada familia, una opción es que cada familia pague 2.000 pesos. Pero, por ejemplo, no sería justo que la familia que tiene 4 integrantes pague lo mismo que una familia que tiene 6 integrantes. Entonces, ¿cómo se hace acá una repartición? Gasto 6.000 acá. ¿Cómo se hace acá una repartición proporcional? Lo primero que tenemos que hacer es sumar todos los integrantes. Son 15 integrantes. El punto M, perdón, es menos 6, 2 acá. Gracias que ahí me lo hicieron ver los chicos. Yo me equivoqué. Acá el punto 6 es menos 6, menos 2. Este no va, es menos 6, menos 2. Gracias, chicos. Bueno, volviendo al tema acá de repartición proporcional, ¿sí? Sumo la cantidad de integrantes, tengo un total de 15 integrantes. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? A esos 6.000 los voy a dividir por 15. 6.000 dividido 15. Esto me va a dar 400
pesos por persona. Entonces, para hacer una repartición que sea de manera proporcional, si la familia que tiene 5 integrantes tiene que abonar 2.000 pesos. La familia que tiene 4 integrantes tiene que abonar 1.600 pesos. Y la familia que tiene 6 integrantes tiene que abonar 2.400 pesos. Y esto es cómo se reparte de manera proporcional. Es sistema de coordenadas. Recuerden que para graficar, por ejemplo, yo quiero graficar y igual a 2x más 1. Para poder hacer esta gráfica, lo primero que tengo que hacer es una tabla, ¿sí? Entonces pongo una tabla con un valor de x y una tabla con un valor de y. Si yo no les doy los valores de x, lo pueden inventar ustedes. Por ejemplo, yo siempre elijo menos 1, 0 y 1. Entonces hago 2. Acá sería 2 por menos 1 más 1. Acá sería 2 por 0 más 1. Y acá sería 2 por 1 más 1. Entonces tengo 2 por menos 1 menos 2 más 1 menos 1. 2 por 0, 0 más 1, 1. Lo ordenado. ¿Sí? Vamos a llamar a este el punto A, el punto B y el punto C. Ese es el punto A. El punto B va a estar en 0 de X y 1 de Y. O sea que el punto B, voy a usar otro color así se distingue. El punto A va a estar en menos 1, menos 1. El punto B va a estar en 0 y 1. Y el punto B va a estar acá en 0 y 1. Este es el punto B. Y el punto C va a estar en 1 de X, 1, 2, 3 de Y. O sea que acá está mi punto C. Entonces esta recta va a ser una línea recta, porque es una función lineal que va a pasar por estos 3 puntos. Yo estoy haciendo mano alzada, ustedes usan regla, todo y demás. Esta función de acá es igual a 2x más 1. Y por último, habíamos visto escalas. Que la escala, se acuerda que teníamos dos escalas. Una escala que podía ser de ampliación, ¿sí? Y una escala que podía ser de reducción. Y la escala era igual a la longitud representada, que esta longitud representada es el valor de y, dividido la longitud real, que es el valor de x. ¿Sí? Entonces, si yo quiero plantear que entre estas dos va a haber una relación, ¿sí? Entre x e y, hay una relación de proporcionalidad directa. Por lo tanto, yo puedo expresarlo como una función igual, y esta sería la función de proporcionalidad directa que está relacionada con las escalas.